Hola Power Pro, bienvenidos nuevamente al canal de RapidExcel. El día de hoy vamos a responder una inquietud del canal en donde nos indica cómo hacer un calendario personalizado. Esto lo vamos a resolver utilizando Power Query y un poco del lenguaje M. Su primera pregunta correspondía a cómo hacer cálculos con semanas. Eso ya lo vimos en el video anterior. Luego nos hizo la siguiente pregunta que dice aquí, dice: ¿hay alguna posibilidad de que el calendario presente las fechas de 7 en 7 días? Luego deja otro comentario más dando un poquito más de información. Dice que no quiere que aparezcan todos los días de semana, sino 11 de noviembre de 2019, 18 de noviembre de 2019, 25 de noviembre de 2019, con ese intervalo. Luego ahí yo le hago una pregunta para entender mucho mejor si le digo que quiere que todo esté en una sola columna o que sean dos columnas, ¿no? Desde o hasta, algo así, ¿no? Y él me dice que es así, no quiere una columna que diga desde y hasta. Bueno, entonces lo que yo entendí fue lo siguiente. Vamos a ir a Excel para explicarles un poco lo que se requiere en este caso. Lo que yo entendí fue lo siguiente y espero que eso sea lo que él también necesita para poder ayudarlo. Tenemos aquí dos columnas de fecha, desde hasta. Lo que él dijo que él quería era una tabla calendario en donde el intervalo de días sea 7 días, ¿no? Por ejemplo, 11 de noviembre, 18 de noviembre, 25 de noviembre. Y como dijo que quería una columna desde hasta, entonces yo entendí que, bueno, debe haber un intervalo, ¿no? De 11 hasta el 17, ese es el intervalo. Luego seguiría 18 al 24, de 25 al primero, y así sucesivamente. Esto es lo que se requiere hacer con Power Query, ¿no? Y utilizando el lenguaje M. Así que bueno, como siempre, en algunos casos que es un poco laborioso, por decirlo, siempre el primero lo hago en Excel, que es una herramienta que domino mucho más que Power Query o que DAX o que Power BI en general, ¿no? Siempre primero lo aterrizo en Excel y luego de ahí ya lo imito en Power BI utilizando DAX o Power Query. Muy bien. Entonces, nuestro rango de días por fila es de 7 días, ¿no? O sea, 11 más 7, 18. 18 más 7, 25. 25 más 7, 2 de diciembre. Así sucesivamente, ¿no? Un rango de días. Por fila, el rango de días por columna, o sea, desde hasta, es de 6 días. 11 más 6, 17, 18 más 6, 24. Aquí es una pequeña fórmula, ¿no? Del rango de días le resto 1 y me da los 6 días. Tengo una fecha de inicio, supongo que él quisiera ingresar una fecha de inicio y una fecha final. Están como parámetros, eso lo vamos a ver luego en Power Query. Tenemos la fecha de inicio y tenemos la fecha final. Luego me apoyé en algunas fórmulas de Excel porque vamos a ver en Power Query por qué lo hice de esta manera, ¿no? Resté los días entre la fecha final y entre la fecha de inicio, cuántos días han transcurrido, 5 días. Luego hice una división de la cantidad de filas, perdón, de los días transcurridos que están aquí, entre la cantidad de filas, ¿no? Y digamos por un ajuste lo resté a ese resultado más 1. Ahora, ¿por qué hice esto? Vamos a ver lo siguiente, miren. Del 11 al 24 de febrero hay 16 rangos, o 16 conteos, o 16 veces. Acá lo puse ajuste, pero son 16 veces. ¿A qué se refiere esto? Que si yo selecciono este rango hasta el 24, si miramos en la parte de abajo dice recuento numérico 16. Entonces este 16 a mí me interesa porque para la fórmula que vamos a utilizar con el lenguaje M me pide cuántas veces se va a repetir o para hacer la lista. ¿Y qué pasa si yo ingreso una fecha final que no coincide en los rangos? Por ejemplo, lo voy a poner 23 de febrero de 2020. Me dice que el rango o el conteo es 15 veces, ¿no? Es la parte entera. Aquí, bueno, es un criterio que yo he tomado, ¿no? Por ejemplo, 15 veces sería hasta el 17 de febrero, ¿no? Entonces, cuando uno ponga una fecha que supera al límite, por ejemplo, en este caso el 7 de febrero, se detiene acá nada más, ¿no? Se debería tener acá, ¿no? Porque para la siguiente fecha o el siguiente rango es 24 de febrero, pero estamos poniendo una fecha que no es exacto, no es igual. Entonces, eso se puede ajustar de acuerdo a las necesidades de cada uno. Ese es el criterio que yo puse. Si yo, por ejemplo, acá coloco 2 de marzo de 2020, me dice que el conteo es 17 veces. Entonces selecciono aquí y me da exactito, ¿no? 17 veces. El recuento numérico 17 veces. Entonces el calendario se va a realizar toda esta parte de acá, desde hasta y toda esta fecha de aquí. Si pongo por último 1 de febrero de 2020, me sale que el ajuste del conteo es 16, entonces solamente me va a generar hasta el 24 de febrero.
Como les digo, este es criterio mío propio, entonces eso se puede ajustar ya cuando ustedes vean la fórmula que he utilizado. Lo interesante de aquí en Excel es que, si se dan cuenta, lo que está en rojo son como parámetros, ¿no? Son cosas que yo he puesto para que se pueda entender mucho mejor la fórmula. Por ejemplo, algo rapidito, ¿qué pasa si yo pongo un rango de día 5? Y pongo la fecha de inicio, lo dejo ahí, pero la fecha final le pongo 1 de enero del 2020. Me dice que el rango es 11 días. Entonces yo vengo aquí y cuento hasta acá es 11, ¿no? Entonces está bien, ¿no? El 31 de diciembre, 1 de enero 2020 no iría porque es posterior, es mucho mayor. Pero si se dieron cuenta, solamente necesité ingresar el rango de días, el intervalo de días entre filas, y luego poner una fecha de inicio y una fecha final, y luego todo de manera automática se debería generar con M. Vamos a volver a como estaba anteriormente. Ahora sí, vamos a abrir un archivo Power BI nuevo en blanco, y una vez que estamos aquí vamos a ir a transformar datos. Como vieron en el Excel, utilicé tres parámetros, ¿no? La fecha de rango entre filas y la fecha de inicio y la fecha de final. Eso lo vamos a crear en Power Query. Vamos a venir acá a administrar parámetros, parámetro nuevo. A le vamos a poner fecha inicio. Si deseamos ponemos una descripción, el tipo es fecha, cualquier valor, y en este caso valor actual. Por mientras lo vamos a poner 11 de noviembre de 2019. Esto luego lo pueden cambiar una vez que ya esté todo funcionando, ¿no? Aceptar. Luego ponemos el nuevo parámetro de fecha final. Colocamos aquí fecha final. El tipo de dato es importante, fecha. Valor actual la vamos a poner en el que estuvimos acá trabajando en el Excel, que es 24 de febrero de 2020, la vamos a poner. ¿Okay? 24 de febrero del 2020. Aceptar. Y luego vamos a colocar aquí otro nuevo parámetro con el rango de días por fila, ¿no? Vamos a poner intervalo de días. Intervalo de días. Ese es un tipo número. Y a le vamos a poner el valor actual de 7. Aceptar. Ahora vamos a ir, antes de hacerlo, digamos, de manera ordenada, vamos a ver qué fórmulas vamos a utilizar del lenguaje M. Y luego vamos a ir reemplazando los parámetros para que se pueda entender, creo yo, mucho mejor. Listo. En esta parte lo que necesitamos es crear un rango, ¿no? Un rango de fechas. Para crear ese rango de fechas podemos utilizar la función list.date. Si ponemos solamente esa función, nos da una descripción de lo que hace esta función y de los argumentos que nos pide. En este caso son 3 argumentos. Y también nos da un ejemplo, como pueden ver, ¿no? En este caso nos pide crear una lista de 5 valores, empezando por esta fecha 31 de diciembre con incrementos de un día. Miren, acá ya más o menos nos da una idea de cómo funciona. Ponemos una fecha inicial. Quiero que mi lista sea 5 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. A eso se refiere como el conteo o las veces. Y la duración, ¿cómo quiero que vaya incrementando, ¿no? Si yo un día a un día, ponemos esta fórmula de esta manera, ¿no? Numeral, duración y 1. El 1 acá inicio indica que es un día. Y nos genera esta tabla. Vamos a ponerlo en práctica para que se pueda entender mejor. Lo primero que nos pide, como les dije, es una fecha de inicio. Como nosotros ya tenemos la fecha de inicio como un parámetro, podemos utilizar ese nombre de ese parámetro como argumento. Fecha de inicio. Luego nos pide un conteo. Vamos a poner, por ejemplo, ahorita 6 u 8. La duración es como nos describe abajo, ¿no? Que tenemos que poner así, ¿no? Si yo quiero aumentar un día, le pongo acá 1. Luego lo demás. Si yo deseo que vaya aumentando de un día en un día, aquí le pongo 1, ¿no? Porque primero es día, horas,
minutos y segundos. Y eso sería todo. Vamos a ver qué nos genera. Como pueden ver aquí, tomó mi fecha de inicio, ¿no? Que es esta acá, 11 de noviembre de 2019. Y me genera un conteo o un rango de 8. Como pueden ver acá tenemos 8. Pero como va a ir aumentando de 1 en 1. O de un día en un día, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Entonces estos argumentos que están acá debemos ir reemplazándolo con un poco de lenguaje M para obtener lo que deseamos. Porque el conteo o las veces que se repite debe ser dinámico a los rangos o a los parámetros que estamos indicando aquí. Entonces si venimos a Excel vamos a ver cómo hemos calculado el conteo. Vamos a ir nuevamente acá a Excel. Este es el valor que tenemos que calcular en Power Query utilizando el lenguaje M. Lo primero que tenemos que hacer es una resta, ¿no? De los días transcurridos de la fecha final menos la fecha de inicio. Luego dividirlo, ¿ok? Entre el rango de días de cada de las filas que ya lo tenemos en Power Query y simplemente luego lo sumamos más 1 nada más. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Venimos nuevamente a inicio, nuevo origen, consulta en blanco. Entonces ponemos igual. Lo primero que hicimos fue la fecha final, recuerda, fecha final. Ponemos fecha final, que aquí ya está, no lo reconoce. Fecha inicio, que está aquí, y le damos enter. De aquí lo que a mí me interesa es esta parte de aquí, ¿no? Los 105. Entonces tengo que, digamos, extraer esa parte de aquí. Lo vamos a utilizar con esta función que es el duration.dates. Desde ahí abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Y ya tengo la parte entera, digamos, ¿no? De esa resta. Luego de aquí yo puedo dividirlo contra el intervalo de días, lo tengo que dividir, ¿no? Entonces vamos a utilizar otra función que es number integer divide, ¿no? Está acá. Igualito como divide DAX. Este es el numerador. Y tenemos que poner el denominador, ¿no? El denominador es el intervalo de días. Está aquí. Cierro paréntesis y vamos que me da 15. Y falta hacer como que el ajuste, ¿no? Más 1. A esta consulta la vamos a poner veces. Es veces como el conteo, ¿no? Como estamos viendo acá. La vamos a poner acá arriba. Y entonces aquí en duración, perdón, en esta función que estamos trabajando, en vez de ponerle 8 de manera fija, le vamos a poner las veces que se va a repetir. Ahora, este rango de fechas, o esta lista de fechas, ha aumentado, ¿no? Ya es 16, que es el valor que tenemos aquí, 16. Ahora, aquí está yendo de 1 en 1, pero nosotros queremos que vaya de 7 en 7. Entonces, ese 7, ¿dónde lo tenemos? En el intervalo de días. Eso simplemente también lo reemplazamos acá, intervalo de días. Y eso sería todo. Como necesitamos agregar una columna más, en lista, una lista es una simple columna con filas, nada más. Pero yo quiero agregar una columna más, entonces esta lista la tengo que convertir en tabla. Entonces vengo aquí a transformar a la tabla, le digo, ¿no? Simplemente le digo aceptar. A este le digo desde, le voy a renombrar el nombre desde. Y voy a agregar una columna personalizada aumentando los 6 días que faltan, ¿no? Para agregar a esta columna hasta, lo que tengo que hacer es sumarle el rango de 7 días menos 1, ¿no? Que es 6. Entonces vamos a ir a Power Query a crear esa columna. Venimos aquí donde dice agregar columna, columna personalizada. Y si se acuerdan, en un video que hicimos anteriormente ya habíamos utilizado la función, o mejor dicho, había explicado que en Power Query no podemos sumar fechas, en el sentido de que yo no puedo ponerle a esta columna desde, súmale más 1, más 2, más 3. No se puede de esa manera, ¿no? Porque son dos tipos distintos. Uno es tipo de dato fecha y el otro es tipo de dato número. Entonces no se puede manejar de esa manera. Vamos a utilizar, o vamos a poner el nombre hasta, y para poder sumar los números de días a esta columna desde, tenemos que utilizar la función date.
updates, este de acá, ¿no? Me pide también dos argumentos, como pueden ver. Lo primero que me pide es una columna de fecha, que es desde, ¿no? Que es esta de acá. Y luego, ¿qué voy a sumar? Bueno, entonces en este caso voy a sumar el intervalo. Está bien, voy a sumar el intervalo, lo que pusimos anteriormente, intervalo de días, pero le restamos menos 1, recuerden. En este caso va a ser 6. Entonces el 6 lo va a sumar al 11. Y eso sería todo. Hagamos un cambio aquí. Esto es tipo de cambio fecha, ¿no? Seleccionamos las dos columnas, cambiar tipo y fecha. Y eso es bueno lo que quería mostrarles el día de hoy con Power Query. Vamos a hacer unas pequeñas pruebitas rápidos para que ustedes vean si funciona o no funciona, ¿no? Entonces venimos acá a Excel. Vamos a poner acá un rango de 6 días, por ejemplo. Y, por ejemplo, 28 de enero de 2020. Nos dice que el ajuste o el rango es 14. Es como que exacto, ¿no? Cuando nos da un número entero es porque el rango coincide con la fecha final, ¿no? 28 de enero de 2020, 28 de enero de 2020. Y son 14 líneas que nos crea, digamos. Entonces si ponemos esos mismos parámetros aquí, 28 de enero 2020, perdón, acá me he confundido, es 11 en la fecha final, 28 de enero 2020 y un rango de días o intervalo de días de 6. Vemos que nos genera. Venimos aquí a consulta. Esto lo vamos a poner como fecha, el nombre de esta consulta. Y aquí pueden ver, ¿no? Del 11, 11, 17, 23 y el 28 de enero. Que es lo mismo que nos debe salir aquí, ¿no? 11, 17, 23 y hasta el 28 de enero de 2020. Y vemos que está funcionando de manera correcta lo que hemos hecho en Power Query. Y lo que hicimos en primer lugar en Excel, que es una herramienta un poco más flexible en algunos casos. Así que bueno, espero haberle respondido su inquietud en cuanto a esta pregunta al suscriptor. Y si por ahí te estás preguntando por qué hacemos ese tipo de tabla calendario, porque lo normal o lo común es tener una sola tabla de una sola columna donde están todas las fechas de manera consecutiva. Aquí no estamos salteando y estamos trabajando con dos fechas distintas, ¿no? Desde y hasta. Son dos columnas de fecha que en algunos casos se trabaja de esa manera. Son pocos casos que me ha tocado, pero hay casos en que esta semana tiene un código, ¿no? Bueno, el modelo de datos se crea de esa manera, ¿no? Y en la fact table, la tabla de datos, no se relaciona por medio de una fecha, sino por una semana, por un código de semana. Entonces quizás eso podríamos tratar en otro video, pero hay casos en que sí se puede trabajar de esta manera una tabla calendario, ¿no? Son tablas calendarios personalizadas y de acuerdo obviamente al tipo de negocio. Muy bien, Power Pro, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya podido enseñar un poco más del lenguaje M, un poco más de Power Query, y lo más importante es que por ahí se te complica todavía utilizar un poco de M o de DAX. Primero utilicemos Excel o la herramienta que nosotros manejemos, y una vez haber tenido la lógica de solución en Excel, lo podemos llevar a Power BI un poco de manera más sencilla. Si te ha gustado este video, por favor dale un me gusta para ir creciendo mucho más el canal. Ya estamos una buena cantidad de suscriptores. Y también compártelo, ¿no? Para que otras personas puedan aprender de Power BI. Les dejo aquí más videos para que sigan aprendiendo tanto de DAX como de Power BI, Power Pivot. Hay mucho contenido ya en el canal. Y nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Hasta luego, un abrazo.